Buenos días, muchachos. Estamos de nuevo aquí en la segunda clase de comportamiento del consumidor. Hoy vamos a hablar de los enfoques a partir de los cuales nos acercamos a la conducta o comportamiento del consumidor. Es muy importante que hayan leído la lectura de la semana pasada, que es la investigación de los abastos en la ciudad de Barranquilla. Como se habrán dado cuenta, es una investigación que se realiza utilizando la técnica de la observación, en algunos casos de la observación participante, que es una técnica etnográfica. Entonces, bueno, de eso hablaremos en la clase o en la actividad síncrona, en donde yo responderé las dudas que tengan respecto a la lectura. Por ahora vamos a definir lo que es el enfoque para acercarnos al comportamiento del consumidor, lo que son los enfoques gerenciales y holísticos y cómo se diferencian. Y ustedes vayan pensando en dónde encaja la lectura que hicieron, que eso es importante. Vamos a compartir pantalla. Ya estamos aquí y comenzamos a compartir. Ok, entonces lo primero que vamos a ver es la evolución histórica del concepto de comportamiento del consumidor. Los que han visto conmigo investigación de mercados o vieron conmigo planificación de medios, ya hemos hablado acerca de cómo evolucionan estos conceptos o cómo evoluciona el mercadeo. Evidentemente, tanto la investigación de mercado como el comportamiento del consumidor, como la planificación de medios, evolucionan junto con el mercadeo, porque son de alguna manera disciplinas que están cercanas y orientadas al mercadeo. Entonces evolucionan con él. En un primer tiempo, cuando todo el mercadeo estaba orientado a la producción, no se investigaba el comportamiento del consumidor, porque el comportamiento del consumidor era evidente. El consumidor compraba y ya. Entonces lo que teníamos que hacer era producir buenos productos y decirle al consumidor que estaban allí. Nada más, el consumidor iba a comprar solo porque había pocas cosas. Estaba naciendo la industria y al nacer la industria comprábamos todo lo que nos vendían porque lo podíamos comprar. Es cuando llegó la televisión por primera vez y todos querían tenerla. Estamos hablando, bueno, y ni siquiera muchísimo antes, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Posteriormente, ya a mediados del siglo XX y de allí en adelante, sobre todo a partir de los años 60, comienza la orientación a la venta. ¿Por qué? Porque ya no se vende todo lo que se produce, porque entonces aparecen competidores, porque hay mucha gente que produce lo mismo y yo quiero que compres mi televisor y no el de la competencia. Entonces, en la primera etapa lo que tratábamos era de bajar los costos de producción para producir más porque todo se vendía. En la segunda etapa, cuando tenemos que pensar en cómo vender, entonces estudiamos el comportamiento del consumidor en función de lo que el consumidor compra y en función de la publicidad. Basta con tratar de vender mejor que el otro para tener mejores productos. Es la etapa de los vendedores puerta a puerta, de aquel vendedor que te convencía de que compraras el producto y conocía todas las características que lo hacían mejor que el otro, de comparar un producto con otro. Posteriormente, a partir de los años 70 u 80, comenzó la orientación a la mercadotecnia, en donde ya nosotros empezamos a analizar los distintos elementos del mercado, comenzamos a definir lo que es el mercado, entonces vimos que había una plaza, un producto, una distribución y un precio, y entonces tratamos de estudiar al consumidor en función de cómo se comportaba el consumidor con esos cuatro elementos del mercado. Nos orientamos a la mercadotecnia. Y posteriormente, a partir de los años 90 y especialmente al entrar en este siglo con la interacción que nos permite el desarrollo de las nuevas tecnologías, viene la orientación al consumidor. Ya directamente lo que necesitamos es conocer a ese consumidor, saber lo que piensa, saber lo que necesita y lo que desea para poder satisfacerlo. Sobre todo, hacer sentir a ese consumidor que estamos cercanos a él y que él está cercano a nosotros. Fíjense que en el momento de la orientación a la mercadotecnia, por ejemplo, una de las cosas más importantes era identificar nichos, nichos de mercado, necesidades que existían para generar productos nuevos. Así surgen, por ejemplo, dos productos, uno de los cuales surgió en Venezuela, de Procter Gamble, que es una empresa que en esa época hizo maravillas y probablemente siga haciéndolas, pero esa fue la época de oro de Procter Gamble, en mi opinión. En ese momento, en Venezuela, una de las cosas que ocurría con las familias humildes es que la gente tiene el hábito de que se baña y se enjabona debajo de la regadera, que sabemos que nos bañamos mucho y nos echamos el jabón así, 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 y nos está cayendo el agua permanentemente. Entonces, con ese cuento, se gastaba el jabón muy rápido. Entonces, se piensa en crear una pastilla de jabón que dure más, y surge Moncler. Moncler, que además, habiendo sido desarrollado en Venezuela, se vende en el mundo entero y se vendió en el mundo entero, incluso con el comercial venezolano. Ustedes podían ver ese comercial hablado en filipino o con acento argentino, por ejemplo. Y entonces era el jabón que dura, y el jabón venía y bajaba, y el jabón tú te bañabas y el jabón no se gastaba nunca, y se bañaba toda la familia, y el jabón no se gastaba nunca. Ese es el concepto. Otro concepto importante que creó la gente de Procter es el concepto del champú 2 en 1.
ese champú que te ponías y era champú y enjuague a la vez, por ejemplo. También fue pensando en una necesidad. En este caso pensaban no en la necesidad económica, sino se pusieron de moda los gimnasios, la gente empezó a ir muchísimo al gimnasio a finales de los 70, principios de los 80, y entonces, bueno, el que iba al gimnasio se bañaba en el gimnasio, no tenía tiempo muchas veces para bañarse, echarse enjuague y todo lo que hacías en casa, ¿no? Entonces te ofrecía un jabón 2 en 1. Eso fue el pensamiento típico de esa década. Posteriormente, en el momento de la orientación al consumidor, ahora queremos es conocer al consumidor. Ahora queremos que el consumidor sea cercano a nosotros e interactuar con él, recordarlo y mandarle un mensaje el día de su cumpleaños, hacerlo saber que le queremos. Generamos entonces los programas de fidelidad y el marketing de CRM. Entonces ya lo que queremos es un consumidor que nos sea fiel, que tenga una relación con nosotros e invertimos en la relación con el consumidor. Y estudiamos es cómo se genera y se crea esa relación. No es que se han dejado de estudiar las demás cosas, porque evidentemente seguimos tratando de identificar nichos de mercado, seguimos tratando de vender mejor que el consumidor y por supuesto seguimos produciendo y tratando de producir y ahorrar costos produciendo. Pero más importante que eso hoy en día es generar esa relación con el consumidor. Y por eso hemos estudiado aspectos distintos del consumidor en cada época. Por otra parte, hay que entender que el comportamiento del consumidor tiene una naturaleza interdisciplinaria. Es decir, no únicamente en este campo van a trabajar, porque además es para ustedes un campo de trabajo real, los comunicadores sociales. De hecho, trabajamos poco, trabajan mucho más los psicólogos, por ejemplo, o los sociólogos. Pero no nada más trabajan los psicólogos y los sociólogos, sino que trabajan los economistas, porque está muy relacionado con la micro y la macroeconomía. Trabajan los estadísticos, porque una gran parte de la investigación que se hace es investigación estadística de números puro y dura. Trabajan los semiólogos, porque si nos vamos al enfoque holístico, entonces lo que hacemos es tratar de identificar los significantes y los significados que atribuye el consumidor a los productos y a los anuncios. Trabajan los médicos, porque ustedes verán en investigación de mercado que muchísimas veces cuando nosotros investigamos el comportamiento de ese consumidor, utilizamos elementos médicos, como por ejemplo cuánto se le dilata la pupila, como por ejemplo si se le acelera el corazón cuando se emociona al ver un anuncio, y este tipo de cosas. Trabajan los antropólogos cuando nos acercamos al consumo desde un punto de vista cultural. Hay una investigación interesantísima acerca del comportamiento de los usuarios del metro de París, por ejemplo, que se realizó para identificar en qué zonas y cómo era mejor poner la publicidad que iba dentro del metro, que está hecha desde un punto de vista antropológico y con metodologías antropológicas. Y de hecho, en el estudio que ustedes están leyendo para esta semana, que es la investigación de los abastos en Barranquilla, está efectivamente abordado con metodologías de investigación de antropología. Por tanto, como pueden ver, el estudio del comportamiento del consumidor es interdisciplinario. ¿Qué aportamos nosotros los comunicadores a este estudio? Nosotros aportamos, en primer lugar, la visión de la tecnología. En segundo lugar, la rapidez. Nosotros tenemos la capacidad, que tienen muy pocos de estos investigadores que vemos aquí, de que nosotros sabemos un poquito de cada cosa. Porque el psicólogo sabe psicología, el sociólogo sociología. Nosotros vemos en la carrera un pedacito de cada una de esas cosas y tenemos unos conocimientos básicos que nos permiten integrar. Entonces, lo que nosotros podemos aportar a la investigación del comportamiento del consumidor es nuestra capacidad de integrar justamente a las distintas ramas para lograr una investigación única. Y eso es muy, muy valioso y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta y recordarlo, porque muchas veces cuando ustedes pasan al campo profesional, se ven apabullados por los conocimientos estadísticos, por ejemplo, que tienen otros y que a ustedes les fallan a la hora de interpretar una encuesta, y que es importante que adquieran, por lo menos para entender lo que leen. Pero que al mismo tiempo, esa gente que tiene esos conocimientos tan importantes está muy encasilladita y no tiene esa visión global que tenemos nosotros y que nosotros ciertamente podemos aportar y aportamos. Vamos ahora a ver cuáles son los dos enfoques a partir de los cuales hoy en día se hace investigación y se estudia el comportamiento del consumidor, porque esta es una materia muy ligada a la materia de investigación de mercado. Porque no nada más yo aquí aprendo cómo se comporta el consumidor, pero yo llegué a aprender cómo se comportaba el consumidor investigándolo. Si no lo investigo, no me voy a enterar de cómo se comporta. Entonces, dentro del enfoque gerencial, yo me enfoco en lo micro. Yo agarro una especificidad muy, muy, muy directa. Por ejemplo, yo quiero ver dentro de lo que es el comportamiento del consumidor la influencia o la elasticidad de la demanda cuando yo subo el precio en la categoría de champús. Entonces, ¿cuándo o cuáles son los segmentos? Yo quiero investigar cuáles son los segmentos de precio de champú que existen.
Identifico que hay un segmento alto, medio y bajo, me voy al segmento alto y digo dentro del segmento alto o dentro del más bajo, que sería aquí al contrario el más importante. Dentro del segmento más bajo, el que está buscando el champú más económico porque no puede pagar más, ¿qué importancia tiene el precio? Es decir, ¿de qué tamaño tiene que ser la variación del precio para que el consumidor deje de comprarlo? Eso es una investigación micro, es una investigación cuantitativa, individual, cognoscitiva, enfocada en la compra y la toma de decisión de análisis estadístico y que me está hablando del valor agregado del producto cuando disminuye su precio. Todo esto que está aquí corresponde al enfoque gerencial. Fíjense que al decir que era micro y terminar de describir la investigación, están todos los demás elementos presentes. En cambio, cuando es una investigación macro, cuando yo quiero identificar o quiero saber qué sienten las mujeres cuando se ponen el champú, qué sienten al lavarse la cabeza, qué es lo más importante para ellos de la experiencia que viven en el momento de lavarse la cabeza. Todo lo que es el marketing experiencial que está tan de moda en este momento entra dentro del enfoque holístico, ¿verdad? Esta es cognoscitiva, habla de lo que sé, mientras que esta es objetiva, habla de lo que veo, de lo que siento. Esta es contextual, tiene que ver con la cultura y con la relación que establezco. Por ejemplo, en el caso del champú, el ejemplo que estoy poniendo en este momento, es súper importante porque los venezolanos nos lavamos la cabeza a veces todos los días. Nos bañamos además todos los días, a veces 2 y 3 veces diarias, porque tú sabes que tú no puedes salir a la calle si no te has bañado. Los españoles no entienden eso de bañarse 2 o 3 veces diarias. Una vez una amiga me preguntó en España, yo viví muchos años en España, que si la piel no se me estropeaba por bañarme tantas veces al día. Porque nosotros hay que bañarse en la mañana antes de salir de la casa. Si llegas a mediodía, hace mucho calor, te bañas otra vez. Y luego antes de dormir, porque ¿cómo vas a dormir cochino? Entonces, evidentemente, culturalmente, quizás nosotros nos lavamos el cabello más veces de lo que se lo lava a la gente fuera de aquí, nos bañamos más y eso genera una experiencia distinta de baño del que puede tener una persona de otro país. Por eso es contextual y entran en juego otros factores. Cuando tenemos este enfoque holístico, cuando tenemos el enfoque gerencial, no estaríamos investigando la experiencia de consumo, sino que estaríamos investigando cuánto influye en la categoría más económica de champú el cambio de precio y cuántos centavos de dólar tiene que subir o bajar el precio para que yo deje de comprar un producto y compre el otro. Totalmente distinto porque allí la experiencia no tiene nada que ver. ¿Me explico? Allí tiene que ver primero lo que yo sé del champú y de su precio. Segundo, mi percepción individual de cada uno de estos champús, que ya los conozco, este es más barato, este es más caro, este tiene sal, este no tiene sal, los que no tienen sal no me sirven, este lo compré antes, tengo una actitud positiva ya ante los que tienen o no tienen sal o eso como se llame, o si la cosa es Pantene es buena aunque sea más cara. Este está enfocado en la compra y en la toma de decisión, mientras que cuando yo estoy hablando de qué siento yo cuando me lavo el cabello, estoy enfocado en la experiencia de consumo. Y se supone que si tengo una mejor experiencia de consumo, eso va a influir lo suficiente en la compra y en la decisión. Aquí el análisis estadístico, mientras que aquí es cualitativo, porque aquí yo lo que voy a ver son numeritos. ¿Cuánto tiene que bajar el precio para que yo lo compre? Aquí voy a ver cómo me sentí, qué percibí, cuál fue el proceso del baño. Me echo el champú y me lo dejo cuántos minutos en la cabeza. Me hago así o no me hago así? ¿Qué sentí? El olor, cómo me influía dentro de la experiencia y qué tenía que ver, ¿verdad? Aquí esta experiencia tiene un valor simbólico, mientras que aquí veo el valor agregado del producto. Vale, me están dando 20% más, aunque sea 2 centavos más caro. O vale, es que este champú tiene aceite de argán y me va a nutrir mejor el cabello, aunque sea un poquito más caro. Entonces ahí no me influyen tanto los 2 céntimos más de dólar que me cuesta dentro de la categoría más económica de champú, por ejemplo. Entonces, todos estos elementos marcan un enfoque o marcan el otro. Hay investigadores y hay profesionales del estudio del comportamiento del consumidor y también profesionales de marketing y de la creación de pensamiento estratégico en marketing que están enfocados totalmente dentro del enfoque gerencial o que están totalmente enmarcados dentro del enfoque holístico. Yo siempre propongo y creo en un enfoque más equilibrado, en el que tomes elementos de uno y de otro, según las características del mercado. Por ejemplo, en este momento en Venezuela es muy importante el enfoque gerencial, porque nosotros estamos en un momento en el que hay una gran cantidad de la población que no llega a satisfacer sus necesidades básicas. Por lo tanto, elementos numéricos como el precio, como el que consiga el producto, el que el producto sea fácil de comprar, el que yo no me tenga que desplazar mucho para comprarlo y entonces gaste gasolina, el que me lo traigan a mi casa. Hay una serie de elementos, ¿verdad?, que están más relacionados con lo gerencial que son muy importantes, pero no podemos dejar totalmente de lado, a pesar de la situación que estamos viviendo y que quizás nos llevaría a eso, el enfoque holístico, porque al final las relaciones simbólicas y de la experiencia de consumo es lo que hace que yo me enganche con la marca, es lo que hace que yo me identifique con la marca y que esa marca termine siendo yo.
Pero claro, seamos claros, más adelante, y esto lo vamos a ver a lo largo de esta materia, cuando veamos los niveles de identificación que logra un consumidor tener con una marca, nos vamos a dar cuenta que hay mucha gente, por ejemplo, que se identifica totalmente con Apple. Ellos son Macintosh, sobre todo ustedes que son jovencitos, porque es que ustedes son iPhone, ¿entienden? No son otra cosa. Y son iPad, no son otra cosa, pero es que de pronto no está la platica para comprar iPhone y iPad. Por más que tú te enfoques y que tu experiencia de consumo con la marca sea muchísimo mejor. Entonces, claro, por eso debemos trabajar con un enfoque equilibrado, porque en ese momento yo puedo entrar como Xiaomi y decirte que yo te doy mucho de la experiencia de consumo del iPhone, pero a otro precio. Lo que no te voy a dar es el estatus del iPhone, pero bueno, no solo de estatus vive el hombre. Y entonces al final yo termino comprando el Xiaomi, aunque la experiencia de consumo del iPhone no tenga nada que ver. Eh, es importante, por tanto, dentro de mi punto de vista, sigue habiendo profesionales y gente que trabaja con un enfoque o con el otro, trabajar con un enfoque equilibrado. Entonces, vamos a comenzar ahora con la primera práctica que vamos a tener y ustedes me van a preguntar más de ella en la sección síncrona que vamos a ver en esta segunda clase. Cuando ustedes, habiendo leído la investigación de Abastos en Barranquilla y con la información que tienen en esa investigación de Abastos en Barranquilla, realicen una estrategia comunicacional para 2 días específicos, para una actividad de 2 días, inventen la actividad y todo lo demás, en un abasto en la ciudad de Barranquilla con un enfoque holístico. Y ese va a ser el trabajo que van a tener que hacer. De todas formas, van a tener las instrucciones por escrito en módulo 7. Y nos veremos en la clase para aclarar dudas. Ahora empieza mi karma para dejar de compartir pantalla y cerrar esto. Entonces, bueno, encantada de verlos otra vez, muchachos, y nos vemos en la sección síncrona. Hasta luego.